Vas a seguir. Buenas tardes a todos. Muy bien, vamos a continuar revisando nuestra presentación ahora. Y estamos acá, así. Bien, ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Ya. Muy bien. Bien, a ver, el día de ayer habíamos hablado del cálculo de los esfuerzos efectivos, ¿no? Hemos empezado a ver cómo cómo realizamos el cálculo de los esfuerzos efectivos y decíamos esto era bastante sencillo, ¿no? Sin embargo, la primera condición que habíamos revisado corresponde a la condición denominada hidrostática y, eh, y pues la idea era determinar inicialmente pues los esfuerzos totales, ¿no? Y como estamos hablando esto en distintos niveles en función a la profundidad, pues tendríamos que hacer una sumatoria simplemente, ¿no? De los esfuerzos, o de la multiplicación del peso unitario del elemento por su respectivo espesor. Por otro lado, pues determinamos la presión de poros, ¿no? Y una condición hidrostática, decíamos, significa que pues el nivel freático en cualquier punto va a estar relacionado pues con el único dato o la posición del nivel freático que conozcamos, ¿no? Entonces, la ecuación que utilizábamos era ya la conocida, la que habíamos establecido en un capítulo anterior, y finalmente calculábamos el esfuerzo efectivo pues aplicando la ecuación que también hemos demostrado el día de ayer, ¿no? Lo hemos analizado un poco, y esto era simplemente la diferencia del esfuerzo total menos la presión de poros, ¿no? Entonces hacíamos una diferencia bastante simple para obtener estos valores, ¿no? Entonces esto habíamos verificado también el día de ayer. Entonces en una condición hidrostática, pues, y suelo uniforme, bueno, aunque no sea uniforme, pues creo que la condición es bastante simple de calcular. Bueno, si avanzamos un poco más, veamos, por ejemplo, la condición siguiente, que corresponde igual al cálculo del esfuerzo efectivo, pero considerando, ¿no? Suponiendo más bien que existe flujo de agua, pues ascendente, significa en la dirección hacia arriba, ¿no? Algo similar que habíamos visto cuando analizábamos o definíamos en realidad la presión de flujo en el capítulo 4, ¿no es cierto? Entonces, muy parecido a esa condición, pero ahora lo que vamos a observar o lo que vamos a notar en este mismo modelo, pues es que ya las alturas piezométricas van a variar. Y van a variar de esta manera, ¿no? Miren cómo varía, es una especie de una variación lineal que se va a dar dependiendo, en este caso, de en dónde nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, si el flujo está viniendo en esta dirección, dice, pues la presión con la que va a llegar el agua al punto B, pues va a ser, va a ser grande y por ende la altura piezométrica pues va a subir hasta este punto, ¿no es cierto? A medida que se va a ir, en este caso, a medida que va avanzando el flujo, pues se va produciendo pérdida de carga. Entonces aquí miren, por ejemplo, entre el punto B y el punto C, seguramente existe una pérdida de carga, ¿no? Ahí tenemos un delta H, como lo hemos definido en capítulos anteriores. Entonces hay una pérdida de carga que va a generar una bajada en la altura piezométrica pues para este punto C. Y de igual manera vemos que desde el punto C, por ejemplo, al punto A, pues se produce otra pérdida de carga
aquí delta H también, no sé, podemos llamar 1, 2, 3, o delta H entre BC, delta H entre CA, etcétera, pero la idea es entender que se producen unas pérdidas de carga ahí, ¿no? Entonces, por eso, debido a aquello, esto, pues, también va a bajar, y vean que como este punto está en contacto con esta referencia, pues el nivel pues se va a posicionar en la misma, en el mismo nivel, ¿no? El nivel freático va a estar pues básicamente en el mismo nivel, ¿no? Ese es el único cambio que vemos, pero también uno puede notar, por ejemplo, ¿no? Uno puede notar fácilmente que entre el punto A y el punto B y el punto A, por ejemplo, hay una pérdida total que se produce, ¿no? Miren, hay una pérdida de carga total en toda esta pérdida, desde acá hasta acá, hay una pérdida de carga total que, bueno, por conveniencia simplemente acá, bueno, la hemos denominado pues H, ¿no ve? Entonces se la denomina como una pérdida de carga total, si quiere, ¿no? Podría ser delta H mayúscula, etcétera, pero solo por conveniencia pues, estamos poniéndolo como H a todo ese esa diferencia. ¿Ya? Pero la idea es que nosotros debemos entender que es una pérdida de carga total, ¿no? Y miren que, por ejemplo, entre este punto, entre el punto C y el punto A, y lo mismo ocurriría seguro entre el punto B y el punto C, pues también se va a producir una pérdida de carga, aquí está definido, pues de este tipo. Miren, en otras palabras, que estamos viendo? Estamos viendo que esa pérdida de carga va a ser igual eh, a la pérdida de carga total que se produce en todo este trayecto, ¿no? Dividido entre la longitud donde se produce nuevamente esa pérdida, que sería H2, ¿no? Y multiplicado eso por Z, dependiendo de la posición del punto C. Si esto puede venir más acá, bueno, Z va a variar y va a ser nuestra única variable. Pero uno se da cuenta en ese momento que pérdida de carga total dividido entre la longitud total donde se produce esa pérdida, esto es igual al gradiente hidráulico, ¿no? Entonces uno dice, al final esta pérdida de carga total les resulta ser nomás el gradiente hidráulico, ¿no es cierto? Entonces, simplemente con esa aclaración aquí, o con esas aclaraciones más bien, estos puntos que hemos visto, estas variaciones, pues deberíamos empezar ahora a calcular la presión, perdón, el esfuerzo efectivo, ¿no? Estoy seguro, en este caso, que el método no debería de cambiar en lo absoluto, para nada. Deberíamos de hacer el trabajo de igual manera, ¿no? Como hemos visto en la condición hidrostática, por ejemplo, ¿no? Entonces no debería de cambiar para nada. ¿Qué es lo que ha cambiado producto del flujo de agua? Esto ha cambiado. La posición de las alturas piezométricas. Eso me lleva a la conclusión, jóvenes, ¿no? Eso me lleva a la conclusión de que si yo voy a identificar que hay flujo en alguna zona, ¿no? En alguna zona específica ya del terreno, y además que el flujo es hacia arriba, como el caso más representativo aquí nos menciona, por ejemplo, pues el lado aguas abajo de las estructuras de retención, ¿no? Las presas que por ejemplo, hemos visto en el anterior capítulo, ¿no? Las presas de concreto, etcétera, tabla de estacas, ataguías y todo aquello, ¿no? Si el flujo va de esta dirección, pues aguas abajo, pues el flujo siempre tiende a ir hacia arriba, ¿no? Entonces esa es una buena representación como ejemplo para este caso, ¿no? Entonces, yo podría hacer la analogía de este modelo, por ejemplo, para, para una presa por ejemplo, miren, de hormigón, como la hemos estado viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo mi nivel de agua acá, ¿no? El agua va a venir, el suelo que esté, no sé, a esta profundidad, a este nivel, etcétera, que puede coincidir con esto o no coincidir,
no sé, ¿no? En las condiciones las que ya hemos visto. El agua, ¿qué va a pasar? Va a circular por acá abajo, pero en esta zona va a venir así, ¿no? En esa dirección. Por tanto, esta zona puede ser eh, representada o asemejada más bien a este modelo, ¿no? Aquí se va a dar un flujo ascendente. Sin embargo, en esta zona de acá, seguramente el flujo más bien está de esta manera, a la que denominamos también flujo descendente, y vamos a ver un poquito más adelante o después de esta diapositiva, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Entonces, miren que si aquí yo tengo un nivel del agua, pues esta diferencia total H que estoy diciendo, pues simplemente estaría representada por esta diferencia, ¿no? Como nosotros la habíamos ya conocido anteriormente, ¿no? Pero es la pérdida de carga. Si yo instalo piezómetros en distintos lugares por acá abajo, pues voy a tener esta variación, ¿no? Seguramente aquí, si instalo aquí un piezómetro, voy a tener una altura del nivel del agua, ¿no? Si instalo un piezómetro ahí, probablemente muy cercano a esto, ¿no? Si estoy aquí en la punta, pues seguro que me va a dar acá. Si estoy más abajo, seguramente un poquito más abajo. Pero si instalo un piezómetro, por ejemplo, por acá, ¿qué va a pasar? Ya me va a generar pues una pérdida de carga, ¿no? Así como estoy viendo acá, porque el agua ya está circulando. Y si vengo por acá, o instalo otro piezómetro, pues esto va a ir bajando también en la misma proporción y voy a tener esa misma tendencia hasta llegar a este punto, el mismo caso. Eso es lo único que queremos demostrar en este punto, ¿no? Entonces esa es la idea. De hecho, esto ya de alguna manera lo hemos visto en el capítulo anterior, ¿no? Para determinar la expresión de poros en distintos puntos, hemos visto que lo que variaba era pues la altura piezométrica. Entonces, bueno, es la misma idea. Aquí sabemos eso. Existe flujo, pues va a haber un cambio en realidad en las alturas piezométricas, ¿no? Entonces, eso pasa también en los proyectos reales, ¿no? No solo en este modelo de laboratorio, que obviamente nos sirve de manera académica, ¿no? Pero en un caso práctico, pues seguro que estaríamos hablando de una situación de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Bueno, entendiendo que eso siempre va a ocurrir, pues entonces veamos cómo calculamos el esfuerzo efectivo. ¿Cómo creen que calculamos el esfuerzo efectivo? Pues de la misma manera, ¿no? Primero debemos calcular el esfuerzo total, luego la presión de poros. Pero para la presión de poros ahora hay que tomar en cuenta estas variaciones para distintos puntos, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta eso, y luego el esfuerzo efectivo nuevamente va a ser igual a la diferencia de sus dos valores calculados. Por tanto, pienso yo que aquí no deberíamos de tener ningún inconveniente, ¿no? Entonces, es solo para poder ilustrar de manera más correcta y adecuada esto, pues veamos qué ha pasado con el esfuerzo total, por ejemplo, ¿no? Entonces uno agarra y dice, si quiero calcular el esfuerzo total en el punto A, pues veo nuevamente la estrategia es la misma, qué peso está soportando esto, y eso va a ser H1 por el peso unitario del agua, por cierto, que es conocido, la del agua, ¿no? Es conocido, entonces se lo calcula de igual manera. Para el punto C, nuevamente miro hacia arriba y digo, ¿qué peso soporta? Bueno, el peso del agua y el peso de este estrato. Y otra vez estamos en la sumatoria de H1 por peso unitario del agua, más Z, que va a depender ahora de la posición de aquello, por el peso unitario saturado del suelo, ¿no? Aquí tenemos el saturado y se la calcula de esa manera. Voy al punto B, lo propio, miro qué peso está soportando este punto, ¿no? Qué peso hay hacia arriba. Y ahí vemos nuevamente el peso del agua, en este caso H1 por gramo del agua, más H2 por el peso saturado del suelo. Entonces, si alguien se ha dado cuenta, pues uno dice, bueno, pero el cálculo del esfuerzo total es exactamente igual que en la condición hidrostática, no cambia en lo absoluto. Pues la verdad es esa, no le va a cambiar en lo absoluto, porque toma en cuenta el peso simplemente del suelo y del agua en este caso, que siempre van a estar ahí. Por tanto, no hay ningún cambio para nada. Esto es idéntico entonces. ¿A dónde ocurren pequeños cambios? Pues es aquí.
¿no? Digo pequeños cambios porque al final ya hemos visto en realidad dónde se están dando estos cambios y lo único que debo aplicar es aquí esto, ¿no? Que la presión de poros va a ser al peso unitario del agua multiplicado por la altura piezométrica, ¿no? Bueno, este es igual a, en este caso, la presión de poros. Nuevamente, vengo al punto A y digo, ajá, muy bien, nuevamente, ya les he dicho cuál es la estrategia. Imagino que instalo el piezómetro acá, ¿no? Siempre, y veo dónde me va a marcar ese piezómetro el agua, ¿no? Entonces aquí, de hecho, ya lo tengo bien definido y digo, en el punto A me va a marcar exactamente en el mismo nivel que aparece acá, por tanto, eso es igual a H1, ¿no? Entonces la altura piezométrica para el punto A sigue siendo H1, ¿no? Esta altura piezométrica de este punto A sigue siendo H1 y por eso decimos, pues eso es H1, ¿no? Por el peso unitario de la... No hay ningún cambio en ese punto. Ah, pero ¿qué pasa si ya me voy al punto C? En el punto C, digo, muy bien, instalo el piezómetro acá y veo que esto va a ser o se va a posicionar en una distancia pues que se incrementa esta distancia, ¿no? Esta pérdida de carga, ¿no es cierto? Esta altura de pérdida de carga. Entonces, digo, muy bien, entonces debo tomar en cuenta entonces que, por ejemplo, la altura piezométrica para el punto C va a ser toda esta distancia. Esa es la altura piezométrica del punto C, ¿no? Y ahora veo, digo, entonces, ¿cuánto es esta altura piezométrica? Lo voy a anotar por acá, ¿ya? Altura piezométrica del punto C. Digo, bueno, aquí me parece que debo reconocer que hay varias distancias y es la suma, en realidad, de Z, ¿no? Puedo decir, yendo desde acá hacia arriba, bueno, aquí está interviniendo esta distancia Z, también está interviniendo, ¿no? En toda esta distancia, también interviene H1, entonces más H1, ¿no? Pero también hay esta distancia ya que en este caso es conocida, ¿no? De lo que nos dice, muy bien, entonces aquí tengo, miren, aquí tengo H sobre H, que es la pérdida de carga total, dividido entre H2, que es la longitud donde se ocurre aquella pérdida. Esto es el gradiente hidráulico, ¿no? Del concepto, multiplicado por Z, es una distancia. Entonces, miren que de esa manera he determinado la altura piezométrica del punto C. Ahí es donde debo tener cuidado, nada más, solo en ese punto, en determinar correctamente la altura piezométrica. Después no hay problema, a eso lo multiplico nuevamente por el peso unitario del agua y miren que estoy en la misma forma. Bueno, orden diferente, pero al final estamos de la misma manera. Solo debemos cumplir con los conceptos, nada más, ¿no? Hay que agarrar el concepto y hacer cumplir acá, en cualquier condición. Finalmente, para esto, digo, muy bien, ahora digo, para el punto B, lo que tengo que determinar nuevamente es la altura piezométrica. Y bueno, digo, si he instalado el piezómetro y el piezómetro me ha mostrado toda esta distancia, entonces esta es la altura piezométrica del punto B, en este caso, ¿no? Del punto B, y veo pues cuánto es esa distancia. Bueno, nuevamente digo, la altura piezométrica del punto B, por ejemplo, en este caso para mí es desde acá, desde B medido hasta A es conocido, H2, ¿no? Tengo esa distancia H2, a eso debo sumarle, miren, H1 y estoy en este nivel, ¿no? H1, y a esto debo sumarle todavía, para llegar hasta este nivel, esta pérdida de carga total que será H. Entonces simplemente debo tener ese cuidado y con eso pues ya esto le multiplico por el peso unitario del agua y voy a tener la presión de poros en ese nivel, ¿no? H1 más H2 más H, lo mismo,
por el peso unitario del agua. Y listo. No hay otra cosa que debas saber acá. Es lo único, ¿no? Entonces, con esto ya estoy listo para poder hacer, por ejemplo, el cálculo del esfuerzo efectivo, ¿no? Entonces veo nuevamente para este punto A que esto menos esto, pues me va a dar 0, ¿no? Y aquí 0 menos 0 sigue siendo 0, aquí no pasa nada, 0, 0, y en este punto seguramente ya voy a tener algún inconveniente porque el flujo está hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, miren que aquí voy a tener algo interesante, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, Z menos gamma prima menos el gradiente hidráulico. Voy a escribirlo acá, por favor. Z por gamma prima, ¿no? Menos el gradiente hidráulico por Z por el gamma del agua. Ese es el valor del esfuerzo efectivo en este punto C, que miren, va a depender de este valor. Y esto es importante, o interesante al menos, ¿no? Miren, que está en función al gradiente hidráulico, ¿no? Z puede ser constante, gamma sumergido, ya sabemos que es un valor constante, peso unitario del agua es constante, constante. Pero miren que aquí el hecho de que aparezca el gradiente hidráulico, ¿no? Pues puede significar un problema. Puede significar que en algún momento esto sea lo suficientemente grande, otra vez, ¿no? Que crezca el gradiente hidráulico ya de tal manera que iguale a esta condición, ¿no es cierto? Se puede dar ese caso, porque este es variable. El valor del gradiente hidráulico es variable. Entonces, ¿qué pasa si igualara a este término? Pues todo esto se haría igual a 0, ¿no es cierto? Todo esto se haría 0. ¿Eso qué significa? Significa que el esfuerzo efectivo, ¿no? El esfuerzo efectivo en ese punto puede ser 0. Y a ver, voy a probar algo. ¿Quién me puede decir la representación conceptual de que el esfuerzo efectivo sea 0? ¿Qué significa eso? A ver, conceptualmente. No existe un cambio de volumen, Inge. Perdón, ¿no existe qué? No te escuché, por favor, ¿podrías repetir? Un cambio de volumen. No existe cambio de volumen. Ajá. Ya, sí, muy bien, pero ¿algo más? Está muy bien, me agrada que ya más o menos relacionen ese concepto principal, ¿no? El esfuerzo efectivo controla las deformaciones, está muy bien. Pero ahora, ¿qué pasa si es 0? ¿Significa que la altura pisométrica es 0? Ya, ¿Ese punto? altura piezométrica sería 0. Uh-huh. Y eso significaría que, no, creo que no, no va por ahí, ¿no? No, mejor dicho que la altura pisométrica un punto más arriba sería negativo, ya que el nivel freático está más arriba. Uh-huh. Ya. Creo que no tiene nada que ver, digamos, con las alturas piezométricas, porque eso está más relacionado con esto, ¿no? Creo que no está mucho con aquello. Inge, ¿no sería que el esfuerzo o una fuerza no existe sobre el suelo, actúa sobre el suelo, Inge? Ajá. Pues ahí está, estamos muy cerca, ¿no? Estamos muy cerca, sí. Creo que Contacto intergranular sería, Inge, cuando no tenga.
Exactamente, ese es el punto clave, el contacto. Si el esfuerzo efectivo es cero, significa, por ejemplo, que las partículas o las partículas del suelo, pues ya no hay contacto, ¿no ve? Se va a ver un esfuerzo efectivo cuando haya esto. Aquí tenemos un contacto intergranular y ahí hemos dicho, pues, así se transmite el esfuerzo efectivo. Entonces, si yo estoy diciendo que el esfuerzo efectivo es cero, lo que estoy diciendo teóricamente es pues que ya no hay contacto, que la partícula que estaba aquí ahora está aquí, arriba. Claro, y eso tiene sentido, ¿no? Porque estoy diciendo eso va a depender mucho de este valor. Si el gradiente sigmoidal es fuerte, ¿qué va a pasar? Las partículas tienden a separarse. Este concepto de alguna manera ya lo habíamos visto en el anterior capítulo y lo llamábamos, ¿qué lo llamamos? Falla por, el suelo se encuentra en una falla, ¿no? Falla por qué era. Rotación. Ajá, muy bien, ¿no? Hay que recordar esos pequeños conceptitos, ¿no? Sí, efectivamente, significaría que las partículas se han separado debido al alto gradiente hidráulico que existiera y por eso pues ya existe una falla y eso sería peligroso acá, ¿no? Si eso se da, por ejemplo, en esta zona, ¿no? En esta zona, pues estamos diciendo que las partículas de aquí se están separando y seguramente van a ser trasladadas a otros lados y después me va a quedar una especie de cárcavos por acá que va a ir cada vez avanzando más y vamos a empezar a desestabilizar a esta estructura. ¿No es cierto? Entonces aquí uno tiene que controlar el gradiente hidráulico de salida, en este caso, ¿no es cierto? Ese es un punto muy interesante y la aplicación de este concepto también, ¿no? Del concepto de flotación y el gradiente hidráulico crítico, ¿recuerdan? Entonces, ¿cuál sería la situación entonces de que del gradiente hidráulico crítico, perdón, pues sería esta, ¿no? Entonces se daría esta situación. Para hablar de un gradiente hidráulico crítico, pues tendríamos que hacer que el esfuerzo efectivo sea cero. Si hacemos igual a cero, pues miren cómo va a cambiar esto. Esto pasaría al otro lado y tendría, por ejemplo, a ver, mejor ahí damos por paso. No, miren que si despejo de ahí todo esto me quedaría, por ejemplo, como z por gamma prima, ¿no? Sería igual a el gradiente hidráulico, ¿no? Por z por gamma del agua. Así me quedaría. Bueno, z sé que como están en ambos términos, seguro que se me simplifica. Y miren que el gradiente hidráulico, en este caso, pues no sería la situación crítica, por tanto, este sería el gradiente hidráulico crítico, pues va a ser igual al peso unitario sumergido dividido entre el peso unitario del agua. De hecho, esta ecuación nosotros ya lo habíamos demostrado en el anterior capítulo, ¿no? Pero miren que a partir del concepto de esfuerzo efectivo, volvemos a llegar a una condición crítica, ¿no? De gradiente hidráulico crítico. Entonces, eso significaría, nuevamente, pues ahora sí lo puedo decir abiertamente, con mucho énfasis, esto se va a dar cuando el esfuerzo efectivo va a ser igual a cero, o sería igual a cero. Entonces alguien me dirá, entonces, es imposible que el esfuerzo efectivo salga negativo, ¿no es cierto? No debería de existir esfuerzo efectivo negativo. ¿O qué dicen? ¿Qué piensan? Sale negativo y algo va mal, ¿no? Ya estaríamos en esta condición. De hecho, ¿no? Ya estaríamos así. Las partículas ya estarían separadas, ¿no? Pero igual, seguramente no se va a dar. No debería de darse. Pero bien, eso es algo que se cuida, por ejemplo, por acá, ¿no? En esta zona de este tipo de obras, ¿ya?
Bueno, eso para el punto C, si uno hace la diferencia, nos da como resultado eso, un análisis adicional que incluimos, pues nos muestra que definimos el gradiente hidráulico crítico de esa manera. Si venimos al punto B, pues simplemente hacemos la diferencia de esto menos todo esto, ¿no? Desarrollado todo aquello, miren que nos da nuevamente un valor de, por ejemplo, acá H2 por gamma prima menos H por gamma del agua, ¿no? Entonces, aquí no tenemos este problema, ¿no? En el punto B no tenemos el problema del gradiente hidráulico, por tanto, aquí no habría mucho ese caso. Pero, ¿qué tendríamos? ¿Qué pasaríamos? Nuevamente suponiendo, miren acá lo interesante de esta cosa. ¿Qué pasaría? Voy a hacer un pequeño recuadro para separar que estoy hablando de otra cosa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en este caso el esfuerzo efectivo, H2, esto parece más 1, H2 por gamma prima menos H, que es la pérdida de carga total, ahora sí se volvería en una variable, ¿no? H sería la altura, perdón, la pérdida de carga H multiplicado por gamma del agua. ¿Qué pasaría ahora si hacemos el mismo análisis acá? Que esto sea igual a 0. ¿Qué va a pasar? Nuevamente, mismo análisis, ¿no? Estaríamos diciendo, en este caso, voy a determinar en este caso, miren, voy a tener H2 por gamma prima sería igual, ¿no? En esta condición crítica, nuevamente, sería igual a esta altura H, esta pérdida de carga total, multiplicado por gamma del agua, ¿no es cierto? Y miren aquí, por ejemplo, que yo puedo determinar ahora una altura crítica, una altura máxima de pérdida de carga en función a esto. Y si alguien se da cuenta, miren a qué vamos a llegar. Vamos a ir, H sería entonces igual, yo la puedo llamar si quieren crítico o máximo si quieren, máximo valor, generalmente se la determina como máximo, ¿ya? Es igual entonces a, miren, gamma prima dividido entre gamma del agua. Y esto multiplicado por H2, que es un dato que se conoce, ¿no? H2 es el espesor del estrato, ¿no? Del material. H2. ¿Y qué observo aquí? Lógico. Observo que este es igual al gradiente hidráulico crítico. Entonces, llegamos a una condición crítica también en cualquier lugar, ¿no? Entonces sería el gradiente hidráulico crítico multiplicado por H2, que va a depender de ese valor, esa altura máxima, ¿no? Y esto, en realidad, este concepto puede ser aplicado bastante bien, por ejemplo, en excavaciones que quisiéramos realizar, ¿no? Si yo quisiera realizar excavaciones en alguna zona específica, ¿no? Por ejemplo, aquí se me ocurre algo para ilustrar un poquito esa idea. Seguramente, imagínense que aquí tenía inicialmente el terreno, supónganse que no sé, el agua se encuentra acá arriba o puede estar inclusive aquí, etcétera. Imaginen que yo quisiera determinar ya cuál es la profundidad máxima, por ejemplo, de excavación acá, ¿no? Esa excavación máxima, esta altura máxima, ahí le vamos a denominar, esta altura máxima de excavación que podría yo realizar en un determinado material conocido, ¿no? Seguramente ahí voy a aplicar justamente este criterio,
¿no es cierto? Puedo aplicar esto que he visto, puedo determinar esto, porque obviamente no voy a ir nomás, pues yo con toda libertad, pues a ir, ¿cómo se llama? A ir a la acá. Me ha borrado todo, no quería que haga eso. Bueno, pero veamos de esta manera. Entonces voy a tener ahí el terreno, etcétera, de esa manera, ¿no? Y seguramente el agua aquí se va a generar un cambio, seguramente se va a batir o puede mantenerse ahí arriba, etcétera, el agua va a estar ahí arriba, entonces yo no puedo excavar pues el terreno pues hasta cualquier profundidad, seguramente dependiendo de las propiedades del terreno, sobre todo su peso unitario, porque estoy viendo ahí, ¿no? El peso unitario saturado, en función a esto, pues voy a poder definir hasta cuánto puedo yo excavar tranquilamente. Y eso seguramente va a suponer que yo en algún lugar suponga que el esfuerzo efectivo en este punto, ¿no? En punto cualquiera, imagínense punto A, ¿no? En el punto A, pues sea igual a 0. Entonces yo digo, muy bien, pero voy a empezar desde la condición inicial, voy a determinar el esfuerzo efectivo y cuando en algún punto, debido a la presencia de agua sobre todo, pues esto se haga 0, pues esa va a ser seguramente mi altura máxima de excavación, ¿no es cierto? Entonces puedo aplicar este criterio pues también a excavaciones, ya no solo pues a estos casos del modelo que estamos viendo. La podemos llevar este análisis a muchos casos prácticos, por ejemplo. Entonces, es algo interesante, ¿no? Entonces, alguna vez siempre vimos también estos ejemplos. Creo que en el texto también hay algunos casos que se han estudiado al respecto, ¿no? Pero la idea es eso. ¿Cómo determino esa altura máxima? Pues haciendo o más bien calculando en qué momento el esfuerzo efectivo se va a hacer 0, si la condición, por ejemplo, del agua se mantiene ahí arriba. Eso va a generar una presión, cada vez va a ir creciendo, digamos, la presión de poros más, y esto va a ir seguramente disminuyendo a medida que voy retirando el terreno, ¿no? Si estoy retiro una parte, pues esto va a bajar. Retiro más, esto va a ir bajando y esto sigue creciendo, entonces en algún momento este se va a hacer tan pequeño que haciendo la diferencia, pues eso se va a hacer igual a 0. Entonces esa es la idea. No sé si me entendieron o más bien los he confundido. ¿Está claro, jóvenes? Lo único que estamos aplicando es esto, concepto. ¿Qué significa cuando el esfuerzo efectivo es igual a 0? Eso significa, ¿no? Eso significa. Bien, bueno, hemos aprovechado de ver algunos casos adicionales acá, recordar el concepto de gradiente hidráulico crítico, etcétera, ¿no? Eso en el caso del flujo ascendente. ¿Qué pasa en el caso del flujo descendente? Bueno, la idea es la misma. Esto vamos a pasarlo de manera ya muy más rápida, ¿no? Pero aquí se supone, por ejemplo, que el modelo ya va a ir hacia abajo, ¿no? O más bien el flujo va a ir hacia abajo, va a circular de esta manera y va a salir más bien por la válvula. Bueno, haciendo análogo a los anteriores obras, habíamos dicho, pues eso está, es análogo al borde de entrada, por ejemplo, de unas presas de tierra, ¿no? O de concreto, perdón, ¿no? ¿Eso qué significa? Nuevamente, siempre vamos a pensar de la misma manera. En el lugar donde empieza a circular el agua, pues la altura piezométrica siempre es la máxima. Y si eso está relacionado con esto, eso se mantiene de esa manera. A medida que vamos avanzando a C, por ejemplo, miren, desde acá a acá, se va a producir una pérdida de carga similar al que hemos visto anteriormente. Por tanto, este es igual el gradiente hidráulico, ¿no? Ese es igual al gradiente hidráulico y a lo largo de todo esto se presenta también una pérdida de carga H total, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo, la misma idea. Entonces, nuevamente aquí vemos que cambian las alturas piezométricas y todo. El esfuerzo total, miren que en realidad no va a cambiar absolutamente nada, se la calcula de igual manera,
no hay cambio alguno. En la presión de poros sí un poco por la posición del nivel freático nuevamente, pero aquí hay un descenso, ¿no? Ya no hay un incremento, sino más bien un descenso. En ese caso, pues vemos que el cálculo va a ser de igual manera. Aquí es H1 por gamma 1. Si venimos al punto C, la altura piezométrica es igual a toda esta distancia, ¿no? La altura piezométrica del punto C, y debo identificar cuánto es eso, ¿no? Entonces miren que ahora sí esto va a ser un poco más complicadito, ¿no? Es un poquito más complicado, pero nada del otro mundo, ¿no? ¿No es cierto? Porque no conocemos exactamente dónde está ubicado esto, si está más por acá, etcétera. Pero tenemos esto, que está relacionado, medido desde este nivel, ¿no? Hasta el nivel del piezómetro. Entonces, esto es un dato que sí conocemos. Entonces, podemos hacer lo siguiente, y es lo que aquí se ha hecho, ¿no? Se ha tomado en cuenta H1 más Z, o Z más H1, eso sí es conocido, y a eso les restamos todo esto, ¿no? Decimos menos esto, ahora sí estamos hablando de todo esto, de altura piezométrica, perdón, para el punto C. No sé si esto se entiende o logran ver este detalle, que es el único cuidado que debemos tener acá, ¿no? ¿Y qué puede volver a explicar esa parte, por favor? Ya, claro que sí, no se preocupen, ¿no? Entonces, aquí hay que mirar esto, ¿no? Yo les decía, miren que la voy a pintar, lo voy a tratar de pintar a ver si puedo lograr de resaltar esto. A ver si logro ponerle el agüita aquí, por ejemplo, ¿no? Para el punto C, mi piezómetro me va a marcar pues todo esto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hasta ahí me marca, ¿no? Y bueno, aquí puedo ponerle de igual manera, así está marcado el agüita ahí, ¿no? Entonces, yo no tengo para medir de manera directa, ¿no? De manera directa no puedo medir en realidad esa posición de este nivel freático, no tengo. Solo conozco Z, pero entre Z y esto no sé cuánto hay. No sabemos, es una interrogante. Si conociera eso, bueno, el problema no sería tanto. Pero sí conozco la distancia más bien desde este nivel hasta este nivel. ¿Qué es esto? Aquí me está mostrando aquello. No me está diciendo desde aquí hasta este nivel, es todo esto. Entonces, de ahí digo, muy bien, voy a escribirlo acá, la altura piezométrica para el punto C, pues va a ser igual a la suma de Z, miren, voy a sumar Z más H1, porque eso sí conozco, está bien referenciado, más H1, y a todo esto, pues ahora sí le puedo quitar esta distancia, que en realidad es, aquí digo, menos el gradiente hidráulico, ya sé que H sobre H2 es el gradiente hidráulico por Z, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí el paréntesis estaba por demás, ¿no? No es necesario colocarlo. Puedo no cerrar ahí, sino más bien directamente acá. Entonces, de esa manera, ahora sí garantizo que esto es igual a todo aquí. Y a eso le multiplico por el peso unitario del agua nuevamente y tengo la presión de poros, ¿no? Aquí hay miren que aquí estoy viendo que hay un error, ¿no? No puede ser más, imposible, ¿no? A ver, no puede ser más aquí, ¿no? Aquí esto, ahorita estoy viendo que aparece como que tendría que sumarle, pero no. Seguramente es un error de dibujo en realidad, no es un error de dibujo que hay que corregir. No puede ser más, imposible. Revisando ahora me doy cuenta de eso. Tiene que ser menos
es menos todo eso. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Inge. No, es un pequeño error aquí de taipeo seguramente. Siempre pasa, ¿no? Nadie es perfecto en la vida. En realidad deberíamos de tomar en cuenta eso para este ejemplo. Y para el otro punto, para este punto, bueno, tomamos la misma estrategia. Miren, que la altura piezométrica para el punto B, en este caso, pues va a ser igual a qué cosa. Nuevamente, no conozco esta posición, puede estar por aquí abajo, más aquí, etcétera. No sé, no conozco muy bien, pero sí conozco la referencia, miren, desde acá hasta acá. Y hago la misma estrategia, ¿no? Esa es la pérdida de carga total. Hago lo mismo, puedo sumar ahora H2 más H1, ¿no? Todo eso, y restarle H minúscula. Entonces, muy bien, aquí aparece, digo, H2 más H1 más H1 menos, ahora sí, hago la diferencia y le quito H minúscula, que es la pérdida de carga total, menos H, y ahora sí, tengo la altura piezométrica para el punto B, porque yo sé que esa altura piezométrica para el punto B es todo esto, ¿no? Y a lo determinado, a lo cual le multiplico ahora por el peso unitario del agua y tengo la presión de pozo. Y aquí sí está correcto, ¿no? Aquí sí aparece con signo negativo. Aquí había un pequeñito error, que siempre pasa a veces, ¿no? Y listo. Y con eso encontramos la presión de poros en ese nivel. Y ahora sí, nuevamente, pues hacemos la diferencia en cada punto, esto menos esto menos esto, y seguramente nos va a dar aquí estas condiciones, ¿no? Aquí, miren que aquí ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Regresemos vamos a regresar a este punto. ¿Suena que es igual? Solamente hay una variación de un signo, y que creo que sí está correcto, ¿no? Bien, en este caso, cuando hay flujo descendente, pues más bien el esfuerzo efectivo incrementa. Cuando el flujo es hacia arriba, el esfuerzo efectivo baja, o decrece, tiende a decrecer. Pero cuando el flujo es en esta dirección, más bien aumenta, dice. Eso es lo que nos está dando como conclusión este último gráfico, ¿no? Aquí, si hay flujo hacia abajo, el esfuerzo activo cada vez va a aumentar más. Eso nos está diciendo, dependiendo a estos niveles. ¿Listo? Pero el objetivo de esto era, pues, hacer el cálculo, ¿no? O ver el cálculo de cuando existe flujo, cuando no existe flujo, cuando hay flujo hacia arriba o hacia abajo, etc. Pero hemos visto que en todo momento esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar en lo absoluto. Por eso he dicho esto desde memoria, todos deben saberlo. No cambia. Solo va a cambiar la condición, la posición de las alturas piezométricas. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? Sí. Está claro, Inge. Muy bien, excelente. Pues ahora vamos a pasar entonces a la parte tal vez más importante. ¿No? La parte importante, no quiero decir más importante, pero en realidad aquí hay que tener, pues, hay que estar muy atentos, ¿no? Porque hace un momento hemos hablado de calcular el esfuerzo efectivo en una condición específica, ¿no? Conozco la condición específica y puedo calcular. Pero, ¿qué va a pasar si nosotros colocamos o cambiamos la situación del terreno? Pues va a producir un cambio. Y en realidad eso es lo que ocurre en nuestros proyectos cuando nosotros construimos estructuras
pues ocurren cambios de esfuerzos efectivos. Imagínense esta situación, y voy a tratar de ser lo más puntual y textual y breve, en realidad no quiero entrar mucho en ese detalle. Imagínense un lugar X, ¿no? Un lugar X, o a ver, más bien, imagínense su casa, donde ustedes viven actualmente, ¿no? Imagínense ese lugar donde está su casa, no sé, de algunos será de un piso, de algunos será de dos, de otros 3 pisos, algunos vivirán en un edificio, no sé, las condiciones son diferentes, ¿no es cierto? Pero imagínense que hace tiempo atrás, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, hace un tiempo, y la puedo decir un tiempo cero, un tiempo anterior, pues no estaba construida su casa de ustedes. Era un terreno libre. Estaba ahí niveladito, tal vez con alguna inclinación, no sé. Pero la idea es imaginarse que no había su construcción, no estaba su construcción ahí, ¿no? Entonces, si alguien tendría esa capacidad de regresar a ese tiempo, justo antes de que exista la construcción que ahora existe, y hace un cálculo, hace un estudio de suelos sin la estructura, ¿ya? Y dice, y determina, por ejemplo, que por debajo en esa zona hay 2 materiales, nomás le pongamos, 2 tipos de materiales. Que el primer material se prolonga hasta los 6 metros, el segundo material se prolonga, digamos, ya hasta los 20 metros. Vamos a suponer, me estoy inventando, pero quiero que capten la idea. O sea, hay que aquí en esa, o inclusive la podemos llamar una condición inicial, ¿ya? Una condición inicial, pues yo decido hacer el cálculo de los esfuerzos efectivos. Utilizo el mismo proceso que he visto hace un momento. Ya voy a suponer que el agua, por ejemplo, se encontraba, no sé, en esta posición, ¿ya? En ese instante, en ese momento, antes de que existiera la construcción, y que esto está, por ejemplo, a la mitad, a 3 metros. Solo una idea. Entonces digo, muy bien, el esfuerzo efectivo, por ejemplo, aquí va a ser o va a tomar una forma, ¿no? Entonces digo, muy bien, yo quiero hacer el cálculo de ese esfuerzo efectivo y aquí voy a graficar como lo hemos visto anteriormente, pero aquí voy a hablar directamente del esfuerzo efectivo. Que seguro que para hacer esto he tenido que calcular el esfuerzo total, la presión de poros y luego el esfuerzo efectivo, ¿no es cierto? Así como hemos visto. Y en función a la profundidad, y voy a determinar que aquí tenía así la distribución del esfuerzo efectivo en esa condición inicial. Estoy imaginando. Excelente, muy bien. Había un cierto nivel de esfuerzos ahí. Ahora, pónganse en este mismo instante, imagínense ahora el mismo instante de ahora, ¿ya? De ahora, pues su mismo terreno, el lugar donde viven ustedes actualmente, pues ya no está así. ¿Cómo está? Ahora, aquí existe su vivienda, puede ser, ya les he dicho, no sé, de un nivel, 2 niveles, 3 niveles, puede ser largo, puede ser, no sé. Pero la idea es que está ahí actuando, ya está más bien emplazado su vivienda, su casa. El terreno en profundidad pues no ha cambiado. Hasta aquí sigo teniendo un material 1, ¿no? Por ejemplo, me olvidé ponerlo. Voy a decir, por ejemplo, aquí va a estar una arcilla. Ya sabemos que la arcilla la podemos clasificar como Cl,
Y aquí vamos a suponer que es una arena limosa, un S, ¿no? Bueno, en la situación actual ahora, la condición en este momento, pues el material no ha cambiado, sigue siendo el mismo material CL, sigue siendo el mismo material SM acá, hasta los 20 metros, igual no ha cambiado, ¿no es cierto? ¿Qué ha cambiado? Bueno, esto ha cambiado. Aquí ha venido este peso adicional, ¿no? Este peso adicional. Entonces, nuevamente, seguro, hago el cálculo del esfuerzo total actualmente, puedo hacer el cálculo del esfuerzo total, puedo hacer el cálculo de la presión de esfuerzo. Supongamos que el agua tampoco se ha movido, vamos a suponer, no es muy probable que esto haya cambiado aquí, haya cambiado más acá, etcétera, ¿no? Puede ser. Pero vamos a suponer para este caso ilustrativo nada más que eso no ha cambiado y sigue en la misma profundidad, ¿ya? Pero ahora, si yo hago el cálculo del esfuerzo total ahora, perdón, el esfuerzo efectivo nuevamente, acá, ¿qué creen que va a ocurrir? ¿Ustedes creen que los esfuerzos efectivos se van a mantener de igual manera acá? A este nivel, por ejemplo, a este nivel y a este nivel. ¿Ustedes creen que sea lo mismo? ¿Qué imaginan ustedes? No me digan que no imaginan nada, algo tienen que imaginar. No, Inge, porque hay una fuerza que actúa sobre el terreno, sobre el suelo, Inge. Es lógico, ¿no? Es lógico pensar por intuición simplemente, ¿no? Por si una intuición, yo puedo decir, no, pues imposible. Imposible. No puede ser. Es lo que yo voy a pensar, ¿no? Lo que se me va a venir a la cabeza rápidamente es lo siguiente, ¿no? Así, por intuición. Yo quiero que entendamos el concepto o la idea general. Todavía no estamos hablando de qué va a pasar, etcétera, no, nada. Pero por intuición digo, no, pues si este esfuerzo, por ejemplo, aquí era, imagínense 20 kilopascales, aquí me voy a inventar que eran 50 kilopascales y aquí era 90 kilopascales. Por intuición yo voy a decir que, por ejemplo, aquí ya es mayor, aquí es mayor y aquí va a ser mayor. Voy a decir, no, pues por esta carga hay más peso. Entonces el contacto intergranular va a crecer más, ¿no? Entonces ya no va a ser pues, aquí 20, probablemente aquí ya sea 50, solo por intuición estoy diciendo, aquí tal vez llegue al doble, puede ser, llego a 100 y aquí voy a llegar tal vez hasta 200 kilopascales dependiendo de la carga. Pero por intuición digo, no va a ser el mismo, ¿no es cierto? Entonces tengo que identificar aquí. Este va a ser entonces unos esfuerzos efectivos en condiciones iniciales, ¿no? Antes de que yo coloque cualquier estructura, y hasta la podemos llamar pues esfuerzo efectivo en condiciones finales, cuando ya hemos aplicado el proyecto, ¿no? O la estructura misma, la carga del proyecto. Y de esa manera, pues yo entiendo de que los esfuerzos efectivos van a cambiar. Entiendo que van a cambiar, ¿no? Y aquí, bueno, voy a terminar la idea. Por intuición he llegado a esto. Pero, ¿qué pasa? Voy a suponer ahora más bien, ¿ya? Que en este terreno más bien no he construido la casa. ¿Qué pasa más bien si ahora lo que he hecho es retirar los 6 metros que había aquí para hacer una super piscina olímpica, por ejemplo? Aquí construir una super piscina olímpica de 100 metros de largo, de 50 metros tienen, ¿no? Las piscinas olímpicas, profundidades no solo de 6 metros, no, perdón, hasta 10 metros se alcanza, ¿no es cierto? Voy a suponer que solamente 6 metros tiene mi piscina, ¿no? Entonces el material aquí al lado sigue siendo el mismo, pero ya ha desaparecido, por ejemplo, acá gran parte del material. Y ahora digo, muy bien, ahora voy a tratar de entender la idea en este punto y voy a decir, ahora sí,
Si yo quiero hacer en este mismo punto ahora la variación del esfuerzo efectivo, que también sería una condición final, ¿no? Suponiendo, pero ya saltándome de esto, vengo de acá a esto, ¿cómo deberían estar o cómo piensan que van a estar los esfuerzos efectivos? Claro que aquí nuevamente tengo que calcular el esfuerzo total, la presión de Paul, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo creen que va a estar? ¿Aquí va a haber algún valor? Nada, cero. ¿Aquí va a haber algún valor? Nada, cero, pues, ¿no? No hay un contacto intergranular, por tanto, cero. Aquí probablemente, ¿qué creen que ocurra? Pues va a bajar el esfuerzo efectivo. ¿Creen que va a ser igual a 90? ¿O será igual a 200? ¿Cuánto creen en esta condición? A ver, ¿a qué les suena? Por intuición, nuevamente, no estamos todavía analizando los valores exactamente. Por intuición yo puedo decir, no, pues va a reducir, porque aquí estoy quitando carga, no estoy aumentando como en este caso, estoy quitando, estoy retirando, ¿no? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, ya voy a tener el caso de que probablemente en esta condición, pues ya esto llegue simplemente a 50, ¿no? A 50 kilopascales, por ejemplo, es menor. Pero nuevamente entiendo que hay un cambio, jóvenes. Va a haber un cambio. Y el cambio del esfuerzo efectivo se va a producir dependiendo a la condición final. Si pongo estructura, va a cambiar. Hay mayor esfuerzo efectivo. Y si el esfuerzo efectivo es mayor, ¿qué va a pasar? Cambio de volumen, ¿no? Ya voy asociando aquello. Se va a generar deformaciones. Ahí vienen los conceptos de asentamientos, por ejemplo, ¿no? Que van a ver en mecánica de solos 2. Ya hay que calcularlos después. Pero si estoy en esta situación de excavación, más bien retirada del terreno, va bueno, es reducido. ¿Qué significa eso? ¿Existe cambio de volumen? ¿Existirá? ¿Se mantiene constante como acá? Aquí el cambio de volumen en condición inicial seguramente era igual a 0. Aquí el cambio de volumen pues va a ser mayor a 0. Aquí, ¿cómo creen que va a ir con el cambio de volumen? ¿Qué piensan? Menor a 0 en G. Es muy probable, porque tal vez más bien como estamos quitando peso, bueno, esto tienda a ir al revés, ¿no? Más bien, en vez de que se dé una compresión, se va a dar una expansión y probablemente vaya en el otro sentido, ¿no? Es muy probable. Y el análisis se puede complicar todavía. Seguimos con la idea de la piscina. Bueno, la piscina está ahí, la piscina olímpica. Así estaba cuando la piscina está vacía. ¿Qué pasa si ahora le llenamos a la piscina más bien? ¿No? ¿Qué pasa si hacemos que la piscina se llene de agua? Y uno puede jugar ahí con todo esto, ¿no? ¿Qué pasa si ahora la piscina ha llenado de agua? ¿Qué creen que va a ocurrir aquí? Nuevamente esta agua pues va a transmitir una carga aquí uniforme, porque esta es una losa seguramente, pero que probablemente pues me va a generar nuevamente otro cambio. Aquí se generará un incremento, crecerá un poco, etcétera. Y ahí tenemos pues una gran variedad o una gran situación, o no sé, muchas posibilidades de análisis, ¿no? Pero en todo este tiempo, en todo este momento, pues lo que debemos entender y lo que quiero que entiendan con con estos esquemas así simples y sencillos, es que el esfuerzo efectivo, pues a lo largo del tiempo, pues nunca es constante, sino que cambia. Ha cambiado y va a cambiar siempre, porque hasta inclusive desde su formación, ¿no? En este punto, y por ejemplo, tal vez unos miles de años atrás, en este mismo lugar donde ustedes se encuentran,
probablemente el suelo estaba pues más abajo, el nivel del suelo, simplemente tal vez había solo arena. Y por un proceso geológico, pues ha venido una acumulación de este material que ha sido trasladado de otro lugar. Ese es el proceso de formación de los suelos, ¿no es cierto? Lo hemos visto al inicio de este capítulo. Bueno, se ha acumulado este material y ha llegado a este punto. Y ahí es ahora donde ustedes actualmente conocen, ¿no? Pero miles de años anteriores estaba acá y el esfuerzo efectivo era diferente. Se ha acumulado esto y seguramente el esfuerzo efectivo también cambia. Entonces, a lo largo de su historia, de su formación geológica, inclusive, el esfuerzo activo ha ido sufriendo cambios, ¿no? Ese es un concepto muy importante. Cuando ya nosotros tenemos conciencia y lo conocemos, pues hacemos construcciones, cambiamos la forma, etcétera, y sigue sufriendo cambios. Entonces, el estudio geotécnico, jóvenes, el estudio geotécnico, cuando se hace este estudio para distintos proyectos, pues se debe considerar en esta situación, considerar cómo está la situación inicial, y también considerar la situación final. ¿Cuántos pisos quiero colocarle? ¿Cuántos niveles? ¿O qué estructura estoy haciendo? Entonces, el estudio geotécnico debe ser coherente con la condición final que vamos a hacer, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia de este concepto de esfuerzo efectivo, ¿no? Si bien lo hemos hablado de manera teórica al inicio, ¿no? La importancia para el cálculo de capacidad de soporte, para el diseño de fundaciones, para muros de contención, porque aquí va a ser un muro de contención, estabilidad, etcétera, ¿no? Hemos dicho, el esfuerzo efectivo es importante, hemos dicho. Y ahora les estoy aclarando ese concepto. ¿Por qué es importante? Porque este es variable, cambia y hay que calcular este esfuerzo pues para la condición final. Pero no voy a poder calcular esta condición final si no conozco esta condición inicial. O sea, aquí lo que les estoy diciendo es que para hablar de cambios de esfuerzos efectivos debemos calcular primero la condición inicial y luego la condición final. Y ahí vamos a ver cómo se produce y cuánto se produce en cambios. Va para un lado, incrementa o decrece más bien, ¿no? Entonces eso depende de las condiciones. Y eso es lo que vamos a ver ahora en esta última parte. ¿Ya? Esta última parte está dirigido justamente a ver este concepto. Pero ahora sí miremos, ni siquiera lo he puesto acá desde el inicio, pero ni siquiera lo hemos leído. Seguro que ustedes ya lo han hecho, ¿ya? Yo ni siquiera lo he leído, pero simplemente me he concentrado acá, ¿no es cierto?, en tratar de explicar la idea central de esto. ¿Qué nos dice conceptualmente? Miren lo que nos dice. Cuando un suelo saturado, suponiendo que está saturado, ¿no?, es sujeto a un aumento de esfuerzos, entonces el agua en los poros tiende a querer fluir a zonas de menor presión, lo que significa que se produce un incremento en la presión de poros del agua. La velocidad de este flujo depende de la permeabilidad del suelo. Bueno, aquí dice, no es tan simple, joven. Aquí, para tener una idea clara de cómo va a cambiar el esfuerzo efectivo, pues debemos involucrar de alguna manera pues el tipo de material, porque eso está relacionado con la permeabilidad, ¿no? Y sobre todo la presión de poros. ¿Qué dice? Si yo he colocado esta carga, por ejemplo, dice, aquí se va a generar pues una zona, ¿no?, una zona bastante presionada por esto, ¿no? Y hemos hablado del concepto de bulbo de presiones por eso, previo a esto, ¿no es cierto? Hace 2 días, si más no me equivoco, no, perdón, la anterior semana. ¿No? Entonces se genera una zona de presiones y en toda esta zona lo que nos está diciendo es que se genera pues un incremento en la presión de poros. Eso significa que el agua es el primero que reacciona, en otras palabras, así nos está diciendo. Y como reacciona el agua en todas las direcciones, el agua reacciona hacia aquí, allá,
perpendicular a cualquier punto, así, en todas las direcciones. Entonces, pues, el agua presente acá, porque aquí teníamos agua, se quiere salir de esta zona, quiere escaparse, por así decirlo, ¿no? Quiere salir de esta zona a venir a este otro lado. Ah, ya. Y una vez que el agua se escapa y salga de esta zona, empiezan a darse recién los cambios de volúmenes. Porque inicialmente lo que nos está diciendo es que el agua es el que reacciona primeramente a cualquier esfuerzo adicional, ¿no? Y una vez que esto sale afuera, pues recién se va a dar el contacto intergranular y el esfuerzo efectivo empieza a subir o a decrecer, etcétera, y se va a dar recién los cambios de volumen. Eso nos está diciendo. Y esto va a depender del tipo de material. En algunos materiales el agua va a salir fácilmente, en otros materiales, por la permeabilidad, el agua va a salir muy lentamente, va a tomar mucho más tiempo. Entonces aquí se debe hacer ese análisis, sobre todo del incremento en la presión de pulso, ¿no? Y es lo que nos dice acá, en esta parte. En el caso de las arenas y las gravas, el flujo de agua es rápido, debido a que estos suelos son muy permeables, ¿no? El cociente de permeabilidad es muy alto. Mientras que en las arcillas y limos, el flujo de agua es lento debido a que son muy poco permeables. Entonces, ahí, ahora sí, miren que para hablar de cambio de esfuerzos efectivos, ahora sí debemos tomar en cuenta qué tipo de material es arcilla, es arena, etc. Ahí vamos a entrar una primera condición, ¿no? Bueno, aquí esto lo vamos a ver mañana, un poco de revisión conceptual. Ya prefiero que nos quedemos con esta idea general al día de hoy y mañana continuamos, por favor. Si tuvieran alguna consulta, no sé, adelante. Y si no, pues nos vemos mañana temprano. ¿En qué? Sí, Walter, adelante. En este caso en específico, en el de la piscina, al aumentar la piscina en el punto donde estaba iniciando, es 0. Al poner ya la piscina, ya aumentaría el esfuerzo, ¿no? Claro, si yo considero ya el agua, es muy probable que aquí ya aumente, ¿no? Entonces ya no va a ser 0, va a empezar así, ya con alguna magnitud ahí, ¿no? Exactamente. Ah, Sí. es todo. Gracias. Claro, bueno, es una idea general que he planteado, ¿no? Todavía no entremos en tanto detalle, ya vamos a tener tiempo para eso. Bien, si no hay consultas, entonces, pues quedamos aquí y nos vemos un día de mañana. Ya que tengan buenas noches, jóvenes. Hasta mañana. Hasta Buenas mañana. noches. Mañana.